aprenden, pues, ni modo, y se aprenden, me da gusto. Entonces, ¿alguien entendió este índice de valor de exportación? Quiero que piensen, que lo intenten. Que ya viene un examen. ¿Alguien tiene una idea? ¿No, verdad? Es más o menos es lo mismo que el índice de precios, no de exportación, sino el índice de precios que utilizamos constantemente en los ejemplos que pusimos de México. El Producto Interno Bruto, el Producto Interno Real. El Producto Interno Real se calcula con un año base, y en el año base el índice de precios es igual a 100 también. Pero 246 ¿es mayor o es menor que 100? Es mayor. Quiere decir que el valor era 100, era ese 100%. Sin embargo, pónganle porcentaje, 2000 es igual a 100%. Sin embargo, en el año 2017, el valor de la exportación en México es de 246.1%. ¿Qué quiere decir? Ahora sí ya me pueden decir, ¿no? Que no les enseñan mucho. ¿Qué aumentó? ¿Sí? ¿Cuánto? 146. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú? Sofía. Sofía. Perfecto, Sofía. Quiere decir que en México aumentó 146.1% el valor de la exportación en 7 años, ¿no? De 2000 a 2017. ¿Cuál es la diferencia entre el que está arriba y el que está abajo? ¿En 246 y 100? ¿Cuál? No, el 246.1 y 240.8. 200, perdón, no te entiendo cuál. Eh, Es que no se ¿Arriba? escucha bien, no se escucha bien tu voz, algo ahí. Bájale un poquito. A ver, espera. Ajá. A ver, pregúntame. 908.2 de China. Ahora sí. Ahora sí te escucho bien. En el México de arriba 246.1 Ajá. y el 240.8 de México abajo, ¿cuál es la diferencia? ¿Que es exportación e importación nada 200, más? es que abajo son las importaciones, claro. Ah, ok. No, nada más era eso. Ahí dice, índice de precios de importación. Si es que no alcanzaba a ver. Ok, pues sí. Entonces, Estados Unidos 197.8, también su año base es 2000. ¿Qué quiere decir? Con el valor de las exportaciones de Estados Unidos. Ya me lo dijeron, Sofía. Aumentó 97.8%. ¿Qué preguntó? Sí, sí. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién? ¿Yo? Ajá. Andrés. Andrés, es correcto. El incremento del valor de exportaciones gringas son 97.8, casi el 100%, pero ¿cuál aumentó más sus exportaciones, México o Estados Unidos, en términos porcentuales? México. Pues México, casi el doble, ¿no? Más del doble, sí. En el caso de Canadá, 152.2, pues es el que menos aumentó, ¿verdad? ¿Cuánto aumentó Canadá? 52.2. Exactamente. ¿Y China? 800.3. 808.2 es el aumento. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Vamos a ver ahorita, después vamos a relacionarlo con México y Estados Unidos y China, para que ustedes van a vivir mucho más que nosotros esto que se viene en el mediano y largo plazo. Entonces, pues vean ustedes, ¿cuál fue el país que aumentó más sus exportaciones? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? China. Pues China. Pero muchísimo más, ¿verdad? Imagínense, México 246.1 y China 908.2.
como 9 veces más, ¿no? Imagínense, por cada dólar que México exporta, aumentó, por cada dólar que aumentó en México, aumentaron $9 en China. Entonces, pues, obviamente que por eso dicen que China pudiese ser el líder económico en el mediano plazo, ya no en el largo plazo, como se decía, sino en el mediano plazo, o sea, en unos 3, 4, 5 años. Todavía no, ya dicen que está muy cerca, pero en términos de comercio exterior, pues vean ustedes, qué terrible, ¿no? Y obviamente que ya China ya exporta más, no solamente el incremento, que es este caso, sino el valor total, que no lo tenemos aquí, es también ya de exportaciones mucho más que Estados Unidos, ¿verdad? Entonces México no está tan mal en esto, ¿verdad? De los 4, pues es el segundo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en el caso del índice de valor de importaciones, también el año base es 2000 y es igual a 100%. Y México en 2017 tiene un índice de importación de 240.8. ¿Qué significa eso? Que aumentó el 140.8. Exactamente, 140.8. Y Estados Unidos 191, 180 y China 819. ¿Cuál es la relación de México, Estados Unidos, Canadá y China en relación a las importaciones? Obviamente que China pues importa más, ¿verdad? Porque produce más. Pero ahorita vamos a ver la diferencia con exportaciones. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, 240.8? Aumentó, como me dijiste, 140.8 el valor de las importaciones. En Estados Unidos 191.3, en Canadá 180.6, en China 819.4. Entonces, el que más importa, las importaciones que más aumentan, aunque en valor parece ser que todavía en valor, no en índice de aumento. Entonces, en valor, me parece que todavía Estados Unidos importa más que China, pero estamos viendo el cambio en el valor, nada más, cambio porcentual. ¿De acuerdo? Si viéramos valor en miles de millones de dólares, ahorita creo que todavía Estados Unidos importa más que China. Lo que estamos viendo es el incremento, ¿verdad? El incremento de las exportaciones, el incremento porcentual de las exportaciones y de las importaciones. Para eso se usa también un índice de valor, el índice del valor de las importaciones. Entonces, ya con este segundo ejemplo de índice de valor, pues espero que hayan entendido lo que es el índice de valor. El índice de valor de las importaciones y el que hemos visto entre el PIB y el PIB real es el índice de precios, ¿verdad? Es el que hemos estado utilizando en los ejemplos que hemos visto de cómo se calcula a partir del Producto Interno Bruto, el Producto Interno real, el PIB real. Y eso pues es algo muy parecido a este, nada más aquí el 100% del valor en el año 2000 de México es del 100, para Estados Unidos es de 100, para Canadá es 100 y para China es 100 en el año 2000, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que México importa mucho. ¿Por qué creen ustedes? Es el segundo después de China, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que México importa mucho? El valor, ¿qué tipo de importaciones importa más México? ¿De consumo o insumos e inversión? O sea, de consumo. No, México importa más del otro. No, no es cierto, me confundí, sí. México importa más de insumos y de maquinaria, equipo, etcétera, etcétera. O sea, México importa más para producción.
¿Sí? Entonces, podemos ver la diferencia entre el índice de valor de importaciones en México. Vamos a hablar de México. El índice de valor de las importaciones en México es de 240.8 y el índice de valor de precios de exportación es 246.1. ¿Qué significa la diferencia? Que es casi lo mismo, ¿no? 200. ¿Cuál sería mejor que aumentara? ¿Las exportaciones, el valor de las exportaciones o el valor de las importaciones? Para el caso de México o de cualquier país. El valor de las exportaciones. Claro. En cambio aquí, ¿cuál es? ¿Es bueno o es malo esto 246.1 comparado con 240.8? ¿Es bueno? Es bueno. Es bueno, pero ¿es relativamente bueno o es muy poco bueno? Pues es muy bueno. No, Un poco es muy bueno. poco bueno. La diferencia es de 6.7, ¿no? Sí. 6.1, pero, o sea, sigue siendo bueno. No, es muy poquito. Ese es uno de los grandes problemas que tiene México. Sí, casi tenemos lo mismo de exportaciones que de importaciones. La diferencia es muy poquita, ¿verdad? Sin embargo, pues acuérdense ustedes que en cuenta corriente seguimos teniendo superávit o déficit. Cuenta corriente en México. Creo que déficit, ¿no? Déficit. Y en la balanza comercial, que es parte de la cuenta corriente, que es lo que está involucrado aquí esto, importaciones y exportaciones, en balanza de comercio, incluye las importaciones y las exportaciones. ¿Tenemos superávit o tenemos déficit? La mayor parte de los años. Ya lo vimos muchas veces. ¿Tenemos superávit o tenemos déficit en balanza de pagos, en balanza de comercial? Creo que déficit también. Exactamente. Sin embargo, aquí un poquito aumentan el valor un poquito de las exportaciones con relación a las importaciones. Eso es bueno, pero no es suficiente, ¿verdad? Debería de ser mucho más para que llegue un momento en que no tengamos déficit comercial, sino superávit comercial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de aumentar más las exportaciones, pues como ya lo hizo China, ¿verdad? Vean ustedes la diferencia entre China. Hagan la misma comparación que estamos haciendo con México entre importación y exportaciones con índice de valor. Vean ustedes, exportaciones de China 908.2 y importaciones 819.4. ¿Qué les dice eso? ¿Qué diferencia hay? Ya lo deberían de entender eso. ¿Entre qué cosa? En caso de China estamos viendo. Esto es importante, pues ustedes van a vivir en una economía más china que ahora. ¿China importa mucho? Sí. ¿Y exporta mucho? Sí. Sí. Esa Sí. es una de sus bases principales de crecimiento económico. Dicen que se va a convertir en país desarrollado más rápido que México si seguimos con estos problemas que tenemos, sobre todo corrupción. Entonces, ¿cómo ven la diferencia entre 908.2 y 819.4? Pues muy grande. Muy grande, ¿verdad? Una diferencia del casi 100%, ¿no? Imagínense que tuviéramos esa diferencia de 100%. Nosotros, en México, las exportaciones serían 346 y las importaciones serían 246. Bueno, si estas exportaciones, 240.8 de México, importaciones, 240.8, tuviéramos la diferencia que tiene de aproximadamente 100%
China. Entonces, ¿cuánto tendríamos nosotros de valor de exportación? Tendríamos para que fuera bueno realmente. 100%. Más, ¿cuánto sería 100% más y 246 más 100%? 346.1%. Eso sería bueno para México, ¿verdad? Ese es uno de los casos que dicen que México sí exporta mucho y está aumentando muchas exportaciones, pero también aumenta mucho sus importaciones. En cambio, China sí aumenta mucho sus exportaciones y también aumenta mucho sus exportaciones, pero hay una diferencia importante entre el aumento de las exportaciones y el aumento de las importaciones. En cambio, en México casi no hay diferencia. Eso es bueno. Pues no. Entonces, ¿qué tendría que hacer las empresas? Exportar más. Exportar más y hacer más insumos y maquinaria y equipo que se importan, ¿verdad? Para importar menos también, ¿verdad? Las dos cosas hace China. Las dos cosas hace China. También aumenta su producción, aumenta sus exportaciones, pero también aumenta sus productos para ventas nacionales, para ventas internas, es decir, produce cada vez más maquinaria, más equipo, sobre todo, no tanto como insumos, bueno, algunos insumos sí también, de tal manera pues que aumenta también la producción, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Para exportar, pero también para dejar de importar algunas cosas. Y también, pues, para consumo interno, por supuesto. Entonces, ¿ustedes ya vieron la diferencia de 246.1 México, 240.8 y 908.2 de China y 819.4 de importación? Entonces, México, aunque no fueran 100%, que fueran 50, 30% de diferencia entre el aumento de las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? En cambio, tenemos un 6.7%. Deberíamos de tener 30, 40, o bueno, si como China 100%, pues sí, sería fabuloso, pero bueno, no tanto, pero yo creo que a partir del 20, 30, 40, 50% para México sería fabuloso, ¿no? Serían el 50% más, serían 296.1 de exportaciones contra 240.8 de importaciones. ¿Hay alguien que no entendió esto? ¿Seguros? Bueno, está muy fácil. No crean que porque soy profesor, ¿no? Bueno, vamos a ver el término de intercambio. Aquí está, ¿verdad? Es parte de lo que hemos comentado. Dice términos de intercambio de México y aparte de lo que hicimos, también se puede dividir 246.1 entre 240.8 por 100. Entonces, el término de intercambio de México es de 102.2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es si el término de intercambio es 100% y tenemos 102 de términos de intercambio, es mucho. La diferencia entre aumento de exportaciones y aumento de importaciones serían 2.2 nada más, ¿verdad? O sea, también se usa este término de intercambio para todos los países. Se divide el término de el índice de valor de exportaciones contra el índice de valor de las importaciones, o sea, 246.1 sobre 240.8 multiplicado por 100 porque es porcentaje, sería 102.2, ¿verdad? ¿Cuál es el 100%? El 100% pues son 240. Y 102.2% son las exportaciones. O sea, hay una diferencia de 2.2%. Y vean ustedes en Estados Unidos, lo mismo, 103.4, y en China, 110.8. ¿Cuál es la diferencia? En términos de intercambio se llama. Este se utiliza también. ¿Estamos mejor que Estados Unidos o estamos peor? O no? Entonces, o sea, si en los números se ve como que estamos más grandes nosotros, pero en el término de intercambio el porcentaje es más alto de Estados Unidos, ellos están mejor. Exactamente. La diferencia entre exportación y importación de Estados Unidos es un poquito mejor que el nuestro, ¿verdad? No mucho, pero un poquito mejor. Eso.
1 y 1.2, ¿no? Entonces, pero en China, muchísimo más alto, ¿por qué? Porque es más grande el término de intercambio. Así es. El término de intercambio sería, la diferencia sería 10.8, ¿no? México sería 2.2, Estados Unidos 3.4 y China 10.8, casi 11%. Entonces, eso también nos dice, pues, cómo están creciendo el comercio exterior de cada uno de estos países. ¿Qué otros países también están creciendo muy alto, como China? Ya Japón ya no tanto, pero sigue siendo más alto que México. Hay países que están creciendo así, como China, muy pocos. Corea del Sur, más o menos, pero no lo tenemos aquí. Nos sacaron el de Canadá, 180, 352. Oh, Canadá está abajo de nosotros. Ok. ¿Cómo la ven? ¿Seguro que entendieron? Pregunta, ¿lo que son términos de intercambio? El término de intercambio también lo usa el Banco Mundial, por si lo ven. Entonces esto ya entendieron qué es, ¿verdad? ¿Esto se podría hacer también para un estado? Por supuesto que también, ¿verdad? Pero es muy difícil hacerlo porque no es tan disponible la información. Pero para hacer un estudio sobre el comercio exterior de un estado es importante entender estas cosas, no solamente el país, sino nuestro estado o los otros estados. Y es muy importante, pues porque hay estados que tienen una balanza comercial externa muy importante, como es Nuevo León, por ejemplo, como es Chihuahua, como es Baja California. Bueno, Baja California Sur, pues no somos grandes exportadores de exportación e importaciones, sino de servicios turísticos. Eso no está incluido aquí. Pero los que tienen, pues, un gran comercio exterior, que son, por lo general, pues, el Estado de México y los demás son estados del norte, pues es importante, ¿verdad? Entender esto. Es muy difícil, ¿no? Yo intenté hacer una balanza comercial y de pagos para Baja California Sur y no pude encontrar. Inclusive fui al INEGI, allá en Aguascalientes, estaba allá en Aguascalientes y aproveché. Y me dijeron, sí, se lo podemos dar, tenemos que hacer cálculos, pero le va a costar 2,000 y tantos pesos. Dije, ay, caray. Bueno, hace muchos años serían como 5,000, 6,000 pesos ahorita. Dije, no, gracias. Entonces, ojalá que en México, en otros países avanzados, sí hay información sobre los estados y se pueden hacer mejores estudios económicos de los estados, pero en México es muy difícil, ¿ok? Sí tenemos el PIB, pero hay balanza de pagos, pues casi no hay por estado. Creo que nada más tienen exportaciones y importaciones, términos generales, nada más. Bueno. Vamos a ver esto que acabo de ver. Esto vamos a ponerlo en amarillo. Dice, ¿China podría tener el secreto para evitar una crisis en 2021? Esto es una pregunta, debería estar como... Esta cuestión, que ustedes si lo entienden, pues van a entender mucha economía, ¿no? Porque dice, China podría tener el secreto para evitar una crisis en 2021. Esta es una noticia. Dice, el colapso económico global no será tan severo como se estimó, como yo les dije. Dice, el Fondo Monetario Internacional dijo que no iba a ser tan severo como se había estimado. Y lo que están diciendo aquí es que
que gracias a las fuertes intervenciones de los gobiernos en todo el mundo y a una rápida recuperación en China. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno está interviniendo más en la economía en la actualidad? ¿Alguien me puede decir? Por el problema del COVID-19. Los gobiernos, ¿por qué están interviniendo más en la economía? No tanto como si fuera un país socialista, pero bueno, más, inclusive en Estados Unidos y en Europa, son más neoliberales que la mayor parte de los países. ¿Por qué el gobierno mexicano está interviniendo y cómo está interviniendo en la economía en el 2019 y que va a hacer, en el 2020, perdón, y que va a hacerlo también en el 2021? ¿Qué está haciendo? ¿Y a quién está ayudando más? Ustedes lo saben. La mayor parte de ustedes van a trabajar en eso. A las MIPYMES. ¿Qué son las MIPYMES? ¿Por qué no contesta nadie? ¿Pymes? Las MIPYMES. Ajá. Micro, medianas y pequeñas empresas se le llama MIPYMES. ¿Eh? Pero bueno, pymes también incluye las micro, aunque no lo diga, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas. Las micro son de menos de 10 trabajadores. Entonces, dice que se pronostica que el PIB mundial disminuirá 4.4 este año, o sea, en 2020. Pero ya tuvimos una caída del 5.2. No, digo, no tan fuerte como la caída del 5.2 proyectada por el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que están diciendo. Que no va a ser de 5.2, va a ser de aproximadamente 4.4, o sea, menor de lo que había dicho el Fondo Monetario Internacional. Pero todavía no estamos seguros, ¿verdad? Además, todavía no termina 2020. Pero sigue siendo la recesión más severa desde la Gran Depresión. ¿Cuál fue la Gran Depresión? En los 30, de 1930, inclusive México. Se llama la Gran Depresión. De 1930 a casi 1940 tuvimos una enorme depresión. Ustedes, pues obviamente que no habíamos nacido, ni yo tampoco. Pero después de esa, esta es la recesión más severa que ha habido a nivel mundial. Dice que la producción mundial crecerá un 5.2% en 2021 por debajo de una estimación anterior del 5.4. Es casi lo mismo. Pero vamos, ¿qué onda con China? Dice que China será la única gran economía que crecerá este año, o sea, 2020, que lo predijo el Fondo Monetario Internacional. Que esta segunda economía, la primera de Estados Unidos, se expandirá, o sea, su PIB aumentará 1.9% en 2020. Es muy poquito, imagínense. En muchos años, China creció hasta el 10%, 9%, 8%, y hoy estaba creciendo al 5, 6, y luego bajó un poquito al 4, ahora va a bajar al 1.9 en 2020, en comparación con el crecimiento de 6 el año pasado. Imagínense, en México creciera 6.1 Producto Interno Bruto. ¿Cuánto está creciendo México, aparte en el 2018 para abajo? Más o menos. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto está creciendo el PIB de México? Así como China, 6.1. Por ejemplo, en 2019. No tienen ni idea de cuánto crece el Producto Interno Bruto en México. Ya lo vimos. Muchos de ustedes presentaron. Por ejemplo, en 2017, 2018, ¿cuánto creció México? ¿Creció México o disminuyó su Producto Interno Bruto? Aumentó. Creo que aumentó. ¿Pero cuánto más o menos? No lo memoricé.
Yo les dije que entre 2.1 creo. exactamente, hemos estado entre 2 y 3%, o sea, 3% es muy bien para nosotros, pero hemos estado más cerca del 2, y ahora pues vamos a tener de crecimiento, no crecimiento, ¿verdad? En 2020. Entonces, calculen 2% contra 6.1% de China, con 6.1 para el 2020 China, y México va a tener como menos 2%, no más 2%, menos 2 o 1.7%, pero menos. Entonces la diferencia con China sería de casi el 8%. Pero dice que en 2021 China acelerará el 8.2% el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso dicen aquí. Imagínense, México en 2021 no estamos seguros si vamos a crecer. Yo digo que sí vamos a crecer, aunque sea poquito, pero vamos a crecer en 2021. Pues todo comparado con 2019, que decrecimos, ¿no? Pero bueno, 2021 comparado con otros años, con 2017, con 2016, pues yo digo que sí vamos a crecer, pero muy poquito. Tal vez un poquito más de 1%. Pero se dice que China va a crecer 8.2%. Pero dice que sin China el crecimiento acumulativo para 2020 todo el mundo y 2020 sería negativo. O sea que por China va a ser positivo, sobre todo el 2021, perdón. No sé, es el coronavirus. Dijo, el Fondo Monetario Internacional dijo que el resultado habría sido mucho más débil si no hubiera sido por respuestas fiscales. Es lo que yo les pregunté sobre las pymes. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno y otros gobiernos con respuestas fiscales para la economía? ¿Qué está haciendo? También las empresas lo están haciendo con los consumidores. Pero estas no son fiscales, ¿verdad? Son privadas. Pero el gobierno, ¿qué respuestas fiscales está haciendo ante el COVID-19? Pues está disminuyendo los impuestos, inclusive quitándolos por el 2019 a algunas empresas, a muchas empresas. ¿A cuáles? A las MIPYMES. ¿Por qué a las MIPYMES? Porque la mayor parte de ellas son muy débiles. Son las que más son afectadas por esta pandemia. Entonces, eso es disminución o, ¿qué más? Disminución, impuestos productivos, ganancias. Inclusive, ¿qué hizo nuestro gobierno? Para muchas MIPYMES, sobre todo de los estados del sur, Pues dijo que sureste. los quitó, ¿no? Sí, así es. Que lo que me debes ya no te lo voy a cobrar. Pero bueno, para este año nada más, para lo que queda de este año. Que no habían retrasado solo las fechas, o sea, de pago, pero no lo habían quitado por completo. No, pero no te cobran, bueno, si tú te retrasas, te pueden inclusive multar, ¿no? Y ahora no. Si me puedes pagar tal, no te voy a cobrar multa, ¿no? Otras razones para el mejor de las perspectivas mundiales. Dije, la economía mundial a tener un mejor desempeño en el segundo trimestre y signo de una recuperación más rápido en el tercer trimestre, ¿verdad? O sea, en el último que estamos viviendo. O sea que y es lo que yo les dije, que íbamos a recuperarnos mejor de lo que estaban diciendo, un poquito mejor. Pero es recuperación, ¿eh? Ahora, bueno, esto de abajo no es tan importante para México, pero yo les preguntaría, y ustedes lo van a vivir mucho más que yo,
la recuperación de China, el aumento económico mucho más alto que el resto de los países desarrollados de China en el mundo, ¿cómo afecta y cómo favorece a México? Eso es importante. No sabemos, pero ¿alguien me puede decir cómo favorece a México? Tenemos los dos efectos. Nos favorece y nos desfavorece. Entonces tiene que ser lo mejor, ojalá sea más lo que nos favorece que lo que nos desfavorece. Inclusive, si toma el control económico a nivel mundial, Estados Unidos queda en segundo lugar, también hay efectos en México. ¿No han pensado en eso? Lo van a vivir ustedes. Acuérdense que México se está globalizando cada vez más. Dependemos ya bastante del comercio exterior, de las relaciones comerciales y financieras con el exterior. ¿Alguno tiene una idea? Por ejemplo, en las exportaciones, ¿qué ventajas y qué desventajas? Depende también, ¿no? Si Estados Unidos cierra un poco su economía a China o no la cierra. Hay ventajas y desventajas para México también. No es muy sencillo, es un poquito complicado, pero vamos a ver lo más evidente. Entonces, por eso les pregunto. Por ejemplo, en exportaciones. Si China crece más, va a exportar más. Por lo tanto, mucho de lo que se produce en México ya no lo vamos a poder exportar, que es lo que hemos estado sufriendo. Pero nosotros podemos exportar a China. Claro, México está aumentando su exportación a China, aunque no suficiente. ¿Verdad? Entonces, hay ventajas y desventajas, ¿no? El aumento de las exportaciones de China, la ventaja es, ¿cuál sería la ventaja y cuál sería la desventaja? Ya se las mencioné. Si China exporta más a nivel mundial y exporta más principalmente a Estados Unidos, pues ya nos afectó y nos va a seguir afectando, ¿verdad? Y en términos positivos, hay una cuestión que China sabe que es muy importante y por eso somos un país que desde el punto de vista económico, no solamente político, pues siempre están muy interesados en México. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja geográfica de ¿qué? Petróleo. No, mucho más importante que el petróleo, 1000 veces. Tenemos una ventaja geográfica que los mexicanos no entienden, que la mayor parte. ¿Tiene que ver Tenemos con entrada minerales? por los dos océanos. Perdón, no, dije geográfica. Tenemos entrada para exportaciones por los océanos. Exacto, esa es una de las grandes ventajas geográficas, pero hay otra también que es muy importante. Que no es importante que seamos, que tengamos frontera con Estados Unidos, enorme frontera, de las más grandes del mundo. Estados Unidos nada más tiene 2 fronteras, con el Canadá y con México. Por eso México es tan importante, por esas 2 ventajas geográficas también. Y porque México es uno de los países en desarrollo más desarrollados. Esa es otra ventaja, son 3, pero esa es económica, yo les dije geográfica. Entonces ustedes van a vivir mucho más. Entonces digo, si en el futuro China va a aumentar tanto sus exportaciones, pues sí nos va a afectar, ¿verdad?
Pero hay una cuestión, que México tiene la ventaja fronteriza. Es mucho más barato exportar de México que de China, en términos de transporte. Entonces, ¿qué está haciendo China ya? Pues está haciendo empresas en México. Como hay empresas europeas y empresas chinas y empresas japonesas y empresas coreanas, empresas estadounidenses que producen en México y exportan a Estados Unidos, ¿no? Bueno, también Europa, pero principalmente Estados Unidos. ¿Sí me entendieron? China está intentando poner un montón de empresas en México para aprovechar esa ventaja geográfica y también, pues, fiscal también. ¿Cómo ven? Bueno, y en términos de importaciones, ¿cuál sería la ventaja y la desventaja para México con este aumento tan alto que se espera de la economía china? En importaciones, si China aumenta su producción, tanto para comercio exterior como para consumo interno de China, ¿cuántos habitantes tiene China? Nadie sabe. ¿Cómo? No es posible. ¿Cuántos habitantes tiene China? ¿Alguien tiene una idea? Por cada mexicano hay 10 chinos, hay 10 chinos, más o menos. ¿Un billón? No, un billón Bueno, no. Bueno, lo busqué y dice 1,400 y tantos. 1.393 miles de millones en el 2018. No, miles de millones, no, millones. Son miles de Pues en millones. internet dice miles de millones. Pero ¿cuánto es? Dice 1.393 miles de Perdón, millones. sí, ahí es correcto. Pero no miles de millones, sino en millones serían 1,390 y tantos, ¿no? Millones. ¿Cuántos tiene México? ¿Cuántos habitantes tiene México? 126.2 millones. Exactamente. Entonces hay una gran diferencia. Sí. Entonces, la producción de China, ¿ustedes creen que la mayor parte es para comercio exterior o es para la producción interna? Comercio exterior. No. Producción interna para el comercio exterior. Sí, para 1,400 millones de habitantes, pero las dos están aumentando mucho. Entonces, si China está aumentando también su producción, pero también requiere de muchas importaciones, ya vimos que sí, ¿verdad? China requiere muchas importaciones también, inclusive no solamente de maquinaria, equipo, insumos, sobre todo de insumos alimenticios. Y México exporta bastante ya a China. De todos los países latinoamericanos, muchos exportan muchos productos alimenticios a China. Porque China pues tiene 1,400 millones, pues sí, tiene un territorio más grande, pero no tan grande como Rusia, como Estados Unidos, como Brasil. Entonces, China va a aumentar también sus importaciones. Si nosotros podemos importar a China, por supuesto que sí, ¿verdad? Sí. O sea, sería una ventaja, pero la desventaja es que nosotros importaríamos también de China, ¿verdad? Ellos aumentan sus exportaciones, no solamente compiten con nosotros, sino también que nosotros compramos más, le compramos más a ellos. Entonces, hay ventajas y desventajas. ¿Verdad? En términos financieros, también va a llegar muchas inversiones de China para México y eso puede ser una gran ventaja. ¿Ustedes saben que ya en México ya se producen computadoras chinas? Yo ya compré una. La compré de emergencia porque se me tronaron. Se me tronó una para ir a dar clase presencial.
Dije, mientras me la arreglan, voy a comprar una rápido. Y vi a una china. ¿Cuánto creen que me costó? Y me dijeron, miren, esta la hacen en México, está muy barata, me dijeron. Y dije, ay, caray, no debe ser muy buena, pero la voy a comprar. ¿Cuánto creen que me costó? Y funciona muy bien, aunque no tiene mucha memoria. Pero ahorita ya se la estoy aumentando. Pero funciona bien. ¿Cuánto creen que me costó? Pues depende, yo creo que 13,000. 2,700 pesos. Ah, Y está hecha en México, dicen que por eso es tan barata también. Porque lo que están haciendo, y así son los chinos, ¿no? De primero te lo dan muy barato, luego ya le van aumentando un poquito más. Pero por lo general lo que compras de China es más barato que el resto de los países. Y como se produce en México, pues no tiene que transportarse mucho de otro país. Entonces, imagínense, esa computadora ahora ya la uso, me costó 2,700 pesos, pero ya se produce en México y esa es una ventaja, ¿verdad? Porque están invirtiendo en México y hay empleos en México y hay innovación tecnológica en México, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo aquí. Y les voy a decir, y no se vayan a asustar, el jueves tenemos nuestro primer examen. ¿Ok? Ya lo vamos a hacer por internet. Les voy a mandar el link. Y ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer, no me van a mandar, no me lo van a mandar ahí mismo. Ustedes nada más lo escriben y lo meten. Es porque es el Meet de la UAPS. Y tienen 45 minutos nada más. Entonces, por favor, no entren muy tarde, porque van a perder tiempo. Nada más tienen 45 minutos y el examen se va a cerrar automáticamente. ¿De acuerdo? No es un examen con muchas palabras. tenemos su clase antes, o sea, tenemos otra clase antes del examen con usted, o esta es la última. No, esta es la última. El ¿Y, jueves es y tenemos alguna guía o algo así? el cuestionario, claro. Ahí todas las preguntas tienen casi todo. El cuestionario que hicimos. Exactamente. Y claro, pues yo de todas maneras no solamente veía en el cuestionario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Nos va a enviar por correo? Sí, les va a llegar, ustedes pueden entrar. Esto es automático. En el Google Meet de la web, yo les mando los datos. Ok, si puede decirnos un poco antes por si tenemos dudas, le decimos. Sí. Es que a veces pasa que por X razón, por más bien explicado que esté, no es lo mismo un examen en línea. Entonces así le vamos a alcanzar a preguntar cualquier cosa. Sí, tienes toda la razón. Sí, yo también es la primera vez que hago un examen en línea. Entonces, también pues espero que no tengamos problemas. Yo les voy a mandar todos los detalles. Ahorita me están ayudando un poquito. Pero por favor no entren tarde. ¿Ok? Porque vamos a empezar a esa hora y pues después se va a cerrar automáticamente los 45 minutos. Y por eso hicimos el cuestionario. El cuestionario es básico para esto. Pero si ustedes nada más, algunos de ustedes, tratan nada más de estudiar, memorizando lo que viene en el cuestionario, no es bueno. Eso es bueno, pero no es suficiente. Sí, por ejemplo, estamos así, checando otra vez el cuestionario y tenemos alguna duda, no sé por qué se nos olvidó. ¿Le podemos preguntar por mensaje o qué hacemos? Sí, me pueden comentar un mensaje, espero tener tiempo, porque ya tenemos extemporáneo ahorita todos mismos. Okay. Entonces, ya le mandé todos los documentos que requieren para este examen, ¿ok? Ya los tienen, principalmente el libro que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya lo tienen todos. Inclusive hasta se los puse en amarillo, lo más importante. Pero ya les dije, si lo amarillo no lo entienden, pues vean lo anterior. Obviamente que es recomendable que lean lo suficiente como para entender bien. No solamente para pasar la materia, sino también para que ustedes salgan como buenos egresados, con buenas calificaciones y con buen conocimiento, ¿verdad? Entonces,
el jueves, pues, tenemos el primer examen parcial. ¿Ok? Pónganse a estudiar, por favor. Y vamos a terminar ahorita ya. Les doy chance. Ayúdense entre ustedes también, aunque el examen va a ser individual, ¿eh? No es por grupo. Entonces, acuérdense que van a tener que escribir en su computadora. Obviamente que no es recomendable que lo hagan en el celular, más lento. Tienen que escribir y automáticamente nomás entran, le pican allí en algo y entra. Ya. ¿Alguna duda? Ok, Por el momento no, gracias. ok. Bueno, entonces, ¿Ya dijo cuánto valía el examen? ¿cómo cuánto valía? Bueno, va a valer como el 30%. Ok, está bien. Ok, no, está bien, Ok. gracias. Ok. Ok, que les vaya bien entonces. Gracias, hasta luego.